Si alguna vez os habéis puesto a reparar un coche, a cambiarle un motor o a hacerle cualquier pequeño apaño, os habréis dado cuenta que lo que más pereza y lo más complicado en cierta manera es la electrónica. Sin duda todos los componentes electrónicos tienen una función vital en el vehículo, pero en un coche moderno son tremendamente complejos y hoy vamos a ver cómo funcionan. Comenzamos. Podría comenzar este vídeo dando una clase sobre electricidad básica, electrónica digital, electrónica analógica, pero vamos a dejar eso quizá para más adelante porque si no este vídeo, que ya va a ser largo, os lo adelanto, se haría eterno. Bien, vamos a dividirlo fundamentalmente en tres partes y comenzaremos hablando por los sensores, después por los actuadores y vamos a acabar hablando de cómo se relaciona todo dentro de un coche, es decir, por medio de las redes de comunicación. Bien, comenzamos por los sensores, si os parece, y si os hablo de sensores, creo que todo el mundo me entendéis. Creo que todos sabemos lo que es un sensor, pero vamos a dar una definición básica que ya sabéis que me gusta mucho. Un sensor es el encargado de convertir un valor de la vida real, un valor como la cantidad de luz, la cantidad de sonido y demás, es decir, una magnitud física en una señal eléctrica que sea capaz de ser leída por un microprocesador, por una placa base y demás. En un coche hay centenares, miles y millones de sensores, bueno, millones no me acabo de calentar, pero bueno, hay centenares de sensores. Tenemos desde el CKP, que mide la velocidad a la que gira el motor, el sensor MAP, el sensor, los termostatos que hay en el interior del coche para controlar el climatizador, tenemos el sensor de luz ambiental y demás, y todo ello funciona en un sistema totalmente organizado para poder comprender todo lo que ocurre dentro y fuera del coche. Vamos a ver todos los sensores que hay en un coche por partes y empezamos por los sensores de temperatura, que son aquellos que, como se puede deducir, la magnitud física que detectan es la temperatura. Así miden la temperatura mediante diversas formas. Empezamos con la tipología PTC, que se denominan los Positive Temperature Coefficient, compuestos por un material cuya resistencia es directamente proporcional a la temperatura a la que se encuentra. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que están hechos de un material conductor que aumentará su resistencia a medida que aumente la temperatura, y en función de esta resistencia un controlador podrá saber a partir de unos cálculos la temperatura que hay en el exterior. Bien, estos sensores se utilizan fundamentalmente, y diréis, pues como medidores de temperatura, como termómetros. Pues no, se utilizan como caudalímetros. ¿Y qué quiere decir esto? Pues bien, que este sensor está dentro de un sistema en el cual tenemos una lámina caliente, una lámina que es calentada por una resistencia eléctrica y que a medida que pasa el aire se enfría. Bien, y aquí es donde entra el sensor PTC. A medida que esta lámina se enfría, el sensor va a ir detectando ese enfriamiento, que para que os hagáis una idea va del entorno de entre 120 y 180 grados. Bien, como os digo, a medida que el material se enfría disminuye la resistencia, dejando pasar más corriente eléctrica, y el sistema electrónico entenderá esa subida de corriente eléctrica como un aumento de caudal de aire. Los siguientes son los sensores NTC, que son perfectamente lo contrario. Si bien los PTC aumentaban la resistencia a medida que aumentaba la temperatura, los sensores NTC, la relación entre la temperatura y la resistencia es inversamente proporcional. Si aumenta la temperatura, disminuye la resistencia, es decir, que si aumenta la temperatura el sensor dejará pasar cada vez más corriente eléctrica, cada vez más intensidad por él. Bien, esto sí que se utiliza como termómetros, por decirlo de alguna manera. Se emplea para saber la temperatura del motor, del líquido refrigerante, de la caja de cambios, de los frenos y de un largo etcétera de sensores y de sitios donde se necesita conocer la temperatura, mismamente en el interior del habitáculo, para conocer cuánta climatización hay que usar. Bien, y el último tipo de sensor es el sensor bimetal, que funciona por el principio de dilatación de los metales y por el principio de que hay metales que se dilatan más rápido que otros. ¿Cómo funciona? Estaréis viendo una imagen por aquí encima. Tenemos una placa, una lámina compuesta por dos metales, uno que se dilata más rápido y uno que se dilata más lento. Bien, el que se dilata más rápido hará que
se extenderá más su longitud, mientras que el que se dilata más lento la extenderá menos. Así, el que se dilata más rápido intentará torcer, por decirlo de alguna manera, la lámina de bimetal y hará un contacto cuando se extienda a la temperatura, cuando esté a la temperatura que sea necesario. Bien, así el sensor funciona como un interruptor encendido o apagado y se emplea, por ejemplo, para los electros de la refrigeración del motor. Cuando el motor llega, por ejemplo, a 100 grados, los electros empiezan a funcionar por la acción del bimetal. Seguimos con los sensores de presión. Aquí tenemos la piezoresistencia, el sensor piezoeléctrico y el manocontacto. La piezoresistencia es un material dotado de una cierta elasticidad, que al ser deformado por la presión exterior varía su resistencia eléctrica. Son muy utilizados como caudalímetros, aunque también los podemos ver como sensores de presión del turbo, presión del refrigerante, del combustible, para el control de la presión del aceite de mando en cajas automáticas, como sensores de ocupación de los asientos y un largo etcétera. El sensor piezoeléctrico es un elemento basado en la propiedad que presentan algunos materiales, como el cuarzo, el bario, el titanio y la turmalita, y esta propiedad es la aparición de una diferencia de propiedad entre sus extremos cuando están sometidos a una presión. Bien, midiendo esa diferencia de potencial que se genera entre los dos extremos del metal se puede hallar la presión a la que se encuentra ese trozo de elemento. Bien, por tanto, ese sensor. Este tipo de sensores se emplea como sobre todo sensores de picado de biela, es decir, para saber si estamos detonando la mezcla antes de que el pistón llegue al punto muerto superior. Además, se utilizan como sensores de presión de inyección de líquido de frenos o sensores de impacto para saltar los airbags. Otro tipo de sensor para medir la presión es el manocontacto, un interruptor que se activa o se desactiva de forma automática cuando se alcanza un determinado valor de presión. Se emplean como sensores de presión de aceite, como sensor de presión del líquido hidráulico en cajas automáticas para proteger la propia caja de cambios de posibles averías y para desconectar el compresor. Si cambiamos de tipología, tenemos los sensores electromagnéticos que basan su funcionamiento en el magnetismo y en la electricidad, como su propio nombre indica. El primer tipo de sensor es el inductivo, que provoca una variación del flujo magnético para generar corriente en una bobina mediante la ley de Faraday. Se usa como sensor de giro y de posición del cigüeñal y también como sensor de fase en los árboles de levas, además de como velocímetro. Bien, los embragues pilotados se emplea para conocer la velocidad de entrada y salida del embrague a fin de hacer que pueda alargar su vida útil, y además es el sensor de giro de velocidad de las cajas de cambios. Pues bien, el otro tipo de sensor es el sensor Hall, basado en la aparición de una diferencia de potencial eléctrico en ciertos materiales que se encuentran bajo la influencia de un campo magnético, a través de los cuales fluye una corriente eléctrica. Tiene aplicaciones similares a las del sensor de inducción. Y el último es el sensor Reed, que es un interruptor que se cierra en presencia de un campo magnético. Se emplea como nivel de aceite, nivel de líquido de frenos, sensor del nivel de líquido de frenos, como sensor de vuelco o como sensor de marcha puesta. Y seguimos con los sensores de oxígeno, la famosa sonda lambda. Este es un generador de tensión también basado en la diferencia de oxígeno que hay entre dos fluidos. Su funcionamiento está basado en que el oxígeno es un elemento demasiado reactivo. Bien, no vamos a explicar detalladamente y pormenorizadamente el funcionamiento de este elemento, ya que nos llevaría bastante tiempo, pero para que os hagáis una idea, os diré que está basado en una lámina cerámica porosa y que en un extremo tenemos oxígeno puro y en otro el oxígeno de los gases de escape. Midiendo esta diferencia de oxígeno mediante esta diferencia de oxígeno entre los dos lados de la lámina cerámica porosa, se genera una tensión, una corriente eléctrica que será analizada después por la determinada EQ y posteriormente se llevarán mediante los actuadores las modificaciones que sean necesarias. Bien, su aplicación, como podréis adivinar, es la de gestionar los gases de escape y saber si la combustión se está haciendo bien o se está haciendo mal. Bien, lo siguiente en la lista de sensores son los ultrasonidos. Los ultrasonidos que utilizan una frecuencia no audible, una frecuencia sonora no audible, para detectar la presencia de objetos o de personas delante de él. Bien, este sensor también se utiliza para medir la lejanía a la que está un objeto, por ejemplo, los pi del aparcamiento. Bien, un altavoz emite unas ondas a unos 40.000 Hz que rebotan en el primer objeto que encuentren y vuelven
hacia un micrófono que también está incorporado en el sensor de ultrasonidos. El tiempo que tarde la onda de ultrasonidos en llegar al objeto y volver será después de un cálculo matemático analizado para saber la distancia a la que se encuentra ese objeto y posteriormente poder actuar de la manera más adecuada. Bien, después también tenemos el sensor de efecto Karman, que es otro tipo de sensor de ultrasonidos que emite el retraso que provocan las turbulencias del flujo de aire en el colector de admisión sobre un pulso de ultrasonido. Se usa también como caudalímetros. Vamos a explicarlo. Tenemos el colector de admisión, por ejemplo, y un emisor de ultrasonidos en la parte superior y un receptor en la parte inferior. El caudal de aire, al moverse, desviará esa onda de ultrasonidos como si tú vas por un río nadando y el río te lleva a su favor. Entonces, con esta desviación de la onda electromagnética será detectada por un detector que está en la otra parte del colector y así se podrá determinar la cantidad o la velocidad a la que va el flujo de aire. En este caso, así funciona este caudalímetro de efecto Karman. Y a continuación tenemos los sensores ópticos que utilizan la propiedad de emisión y recepción de la luz para detectar una amplia gama de factores. El elemento emisor de la luz siempre es un LED y el receptor puede ser un fotorreceptor, un fotodiodo o un fototransistor. La aplicación interesante de este tipo de sensores es el sensor de lluvia, aunque también se emplea como sensor de luz ambiental para activar las luces, el sensor de suciedad en los faros o el sensor de posición del cigüeñal, aunque este último es menos usado. Como penúltimo tipo de sensor tenemos las cámaras, que son sensores que captan una información exterior, una imagen, tanto fija como en movimiento y que la transmiten a un procesador de imagen que mostrará una pantalla o la analizará para obtener información sobre la forma de conducir y el entorno en el que se encuentra el coche. Y por último tenemos los radares, cuya función es ampliamente conocida. Ahora, si os parece, vamos a pasar al siguiente punto del vídeo. Bien, vamos a ubicarlos. Una vez que los sensores han captado la información de su entorno, ya sea de fuera del coche, del interior del motor o demás, se toca realizar un procesamiento de la información. ¿Cómo? Pues por parte de la ECU. ¿Cómo llega a las unidades de control esta información? Lo veremos luego. Pero ahora vamos a hablar de cómo se actúa después de procesar esa información. Y bien, como su propio nombre indica, se actúa por medio de los actuadores. De la misma forma que los sensores teníamos varios tipos, también tenemos varios tipos de actuadores. Magníficos, sí. Magnéticos, como los motores, piezoeléctricos, los calefactores, los acústicos, las pantallas, cada uno con una función determinada. Así que si os parece, vamos a verlo uno por uno. Comenzamos por los electromagnéticos. Estos son un tipo de actuador que, recibiendo una señal de corriente eléctrica, realizan un movimiento limitado, que, como su propio nombre indica, está motivado por un campo magnético. La palabra clave de esta definición es movimiento limitado, ya que si no estuviera limitado, directamente sería un motor. El primer tipo es el actuador deslizante, que aprovecha la acción de un campo magnético para producir movimiento lineal. Estos actuadores son utilizados en los inyectores, en el ralentí para mantener un ralentí estable, en las electroválvulas del ABS, en el mando de las cajas de cambios automáticas, el actuador de posición de las levas en distribuciones variables y en el sistema de aire acondicionado de climatización para dirigir el aire. El siguiente tipo es un actuador rotativo. Ojo, que no motor, vamos a ver ahora la diferencia. Es extremadamente similar a un motor eléctrico, pero tiene diversas diferencias. El primero es que no puede estar girando continuamente, sino que solo puede girar en un ángulo de giro limitado, concretamente en un cuarto de vuelta. Se emplea de nuevo como actuador del ralentí, como trampillas de direccionamiento del aire en climatizadores y como un mando eléctrico para la cerradura de las puertas. El siguiente tipo de actuador es el relé, que en definitiva es un interruptor que se conecta por acción de un campo magnético provocado por una bobina. Básicamente, y para entendernos, consigue controlar un circuito aparte de otro. En un coche se usa una barbaridad, desde la iluminación hasta el cierre centralizado, pasando por la bomba de frenos y demás. Si os parece, cambiamos de tipo de actuador y vamos a hablar de los motores, que son ampliamente conocidos por todos. Estos son elementos que utilizan las fuerzas de atracción y de repulsión de los imanes para generar un movimiento de rotación que puede ser de corriente continua o motores paso a paso.
Los motores de corriente continua, para no para no alargarme mucho y bueno, para no hacer el vídeo eterno, os diré que alberga dos campos magnéticos, uno generado por imanes permanentes o por bobinas inductoras y otro generado por el rotor, que consta de un conjunto de bobinas montadas sobre un eje y conectadas al exterior del motor por escobillas generalmente. La fuerza de atracción y repulsión entre estos dos campos magnéticos, entre el estático del estator que se llama y el de la bobina del rotor, su fuerza de atracción y repulsión es la que genera el movimiento, básicamente como un tren de levitación magnética de los de Japón. Bien, estos motores se emplean para las bombas de combustible, el bloqueo de las puertas, la abertura de techos, ajuste de retrovisores, altura de faros y un sinfín más, hasta ser los que actualmente están moviendo algunos coches. Los motores paso a paso ya tienen un funcionamiento bastante más complejo que sinceramente no merece la pena explicar en este vídeo, pero si queréis os hago un vídeo más detallado sobre sensores, sobre actuadores y sobre redes de comunicación. Bien, ahora vamos a los actuadores de piezoeléctricos. Bien, son actuadores piezoeléctricos inversos. ¿Por qué? Porque es perfectamente lo contrario a los sensores piezoeléctricos. Si los sensores piezoeléctricos generaban una corriente eléctrica cada vez que hacíamos presión, estos, cuando le damos una corriente eléctrica, se abomban. Bien, consiste, como os acabo de explicar, en aplicar una tensión sobre un material piezoeléctrico que con la diferencia de potencial sufre una contracción. Bien, estos actuadores tienen usos limitados, pero se están usando principalmente para el ABS sobre todo y en los inyectores para inyectar el combustible mucho más eficientemente. Pero bueno, están limitados y está todavía en desarrollo. Los últimos son los calefactores, los actuadores acústicos y las pantallas. Los primeros están basados en el efecto Joule, que una corriente eléctrica al pasar por un material genera calor. Se emplean bujías de calentamiento en los asientos calefactables y en las lunas térmicas. Los siguientes son los actuadores acústicos, que proporcionan información sobre diversas alertas, como el sensor de aparcamiento. Y por último quedan las pantallas, que bueno, todos conocemos su uso y resulta más bien evidente. Ahora, si os parece, vamos ya con la última parte del vídeo, que es la más entretenida. Estas son las redes de comunicación. Bien, como os hemos dicho antes, la información del exterior o del interior del coche es captada por los sensores y esa información es posteriormente procesada por las ECUs, Electronic Control Units, del coche, que otorgan información a los actuadores para poder proceder y actuar de la forma correcta. Bien, ahora solo queda saber cómo pasa la información de un lugar a otro, es decir, cómo llega la información desde los sensores hasta la ECU, desde una ECU hasta otra ECU y desde esa ECU hasta los actuadores. Bien, a lo largo de los años los coches llevan más y más cables, desde los primeros coches que casi no tenían ninguno más que los de las luces, hasta los últimos antes de las líneas CAN que tenían kilómetros y kilómetros de cables. Los coches cada vez se fueron cableando más y más hasta que llegó un tiempo que era inviable tener tantos cables, ya que a la mínima que se estropease uno pequeñito por cualquier mínimo cortocircuito, la operación de mantenimiento era imposible porque había que analizar uno a uno esos centenares y centenares de cables que hacían las tareas de mantenimiento casi imposibles, por no mencionar el peso que suponía y el diseño que costaba ensamblar todos esos cables. Bien, así que para salvar todo este embrollo surgieron las redes de comunicación, cuya filosofía es hacerlo complicado para que sea simple. Así, fundamentalmente, tenemos varias unidades de control que están conectadas entre sí por medio de un cable, dos cables, radiofrecuencia y demás. Así, cada unidad de control se encarga de algo determinado, de una operación concreta, solo ella. Y se intercambian información entre todas para poder llevar a cabo el control total del vehículo. Otro de los puntos importantes de las redes de comunicación es que cada mensaje que se manda ha de ser autoexplicativo. Esto quiere decir que además de los datos que se quiere enviar, el mensaje deberá informar de dónde viene, a quién va dirigido, qué tipo tiene el mensaje, cuánto dura el mensaje y demás. Bien, pongamos así un ejemplo rápido para que lo entendáis de una red genérica de comunicación. Bien, cuando tocamos un interruptor del coche, el que sea, me da igual, lo que estamos haciendo es mandar una señal eléctrica a una unidad de control electrónico, a la unidad de control electrónico correspondiente
a ese sensor. Bien, esta unidad analizará que hemos pulsado ese botón y enviará un mensaje por la red de comunicación. Es un mensaje autoexplicativo, es decir, que aparte de ese mensaje no se necesita nada más para saber a quién va dirigido, para saber qué dice el mensaje y demás. Bien, es un mensaje escrito en código binario, es decir, con unos y ceros. Como el mensaje es autoexplicativo, cada unidad de control, como os acabo de decir, sabrá quién lo ha enviado, para quién va dirigido, qué dice el mensaje, de qué tipología es el mensaje y demás. La unidad de control a la que explícitamente vaya dirigido este mensaje actuará enviando una señal al actuador correspondiente, es decir, que desde el sensor la información ha pasado por una EQ, ha pasado por la red de comunicación, ha pasado por la EQ a la que de verdad le interesa ese mensaje para posteriormente llegar a un actuador. Bien, la red de comunicación por excelencia en los coches actualmente es la red CAN, inventada en su momento por Bosch. Bien, las bases sobre las redes de comunicación ya las hemos explicado más o menos, pero ahora vamos a precisar un poco. En el automóvil toda la información se transmite a través de dos cables, con independencia de la cantidad de unidades de control que hay en el sistema. Puede haber una o puede haber mil, bueno, una no, puede haber dos o puede haber mil, que siempre va a haber dos cables que las conecten toditas. Pero vamos a ver un poco las partes de todo este sistema del sistema CAN. El primero es el controlador. Bien, una unidad de control tiene un controlador CAN, que es el elemento encargado de la comunicación entre el microprocesador de la unidad de control y el transceptor CAN, que será el que emita el mensaje por la red CAN. Bien, su trabajo es acondicionar la información, es decir, que la EQ le da un mensaje, él lo traduce y se lo pasa al que lo va a enviar, al sistema que va a enviar el mensaje por toda la red. Cada EQ, por supuesto, tiene su propio controlador CAN. Bien, lo siguiente es el transceptor CAN, que es el elemento encargado de recibir y emitir datos, es decir, recibe los datos de la red CAN, se los pasa al controlador que los traduce y el controlador los manda al microprocesador. Y al revés, el microprocesador le manda un mensaje al controlador que lo traduce y se lo da al emisor que lo emite por toda la red. De nuevo, cada EQ tiene un transceptor CAN. Bien, ¿qué hace fundamentalmente y a nivel técnico? Pues regula el voltaje de las emisiones. El siguiente es el elemento final del bus de datos. Bien, los cables van a lo largo de todas las EQs, pero llega un momento que se acaban. Cuando se acaban tenemos unas resistencias al fondo que reducen todas las interferencias que pueda haber electromagnéticas y demás en el coche y las reduce para que así no se pueda perturbar de ninguna manera el mensaje. Y por último, por supuesto, tenemos que tener los cables bus. Los cables del bus son aquellos canales a través de los cuales fluye la información. Funcionan de forma bidireccional, es decir, los mensajes pueden ir de un lado a otro indiscretamente y sirven únicamente para la transmisión de datos. Tenemos dos cables, el CAN alto que funciona a más voltaje y el CAN bajo que funciona a menos voltaje. Y ya por último, lo siguiente es ver cómo se transmiten los datos. En esta red cada unidad de mando puede ser emisora y receptora, y la cantidad de las mismas abonadas al sistema puede ser variable. La información emitida estará estructurada, pero eso lo veremos luego. Bien, una unidad de mando recibe la información de cada uno de los sensores explicados al principio del vídeo. Un microprocesador controla toda esa información y se la pasa al controlador, donde es acondicionada esa información, donde es traducida, para que lo entendáis, para que pueda mandarla a un transceptor. El transceptor será el que emita toda la información por el CAN, por el bus de datos, por el CAN bus. Bien, el controlador de dicha unidad transfiere los datos y su identificación, junto con la petición de inicio de transmisión. Para que el mensaje se transmita al bus de datos, este debe estar libre, es decir, no puede haber ningún otro mensaje viajando por el bus de datos. Y en caso de que este mensaje choque con otro, saldrá el que más prioridad tenga. Y esto todo va explícito en el mensaje. Bien, una vez que emite el mensaje que en el bus hay un mensaje, el resto de unidades se transmiten en receptores y estarán esperando a ver si ese mensaje de verdad les sirve de algo. Bien, así una vez que el mensaje está en la línea, las unidades de mando verifican el identificador, es decir, hacia quién va dirigido el mensaje. Y si les interesa, lo procesan y si no, pues el mensaje es ignorado. Ahora vamos a conocer un poco la naturaleza de ese mensaje. El primero es el campo de comienzo del datagrama, es decir, la parte del mensaje que indica que se va a emitir un mensaje. Bien, aquí el CAN alto emite una señal de 5 voltios y el CAN bajo una señal de 0 voltios y ya está. Ahí todas las unidades saben que les va un mensaje.
El campo de estado. Aquí se define la prioridad del mensaje. Es un campo que contiene 11 bits, es decir, 11 unos o ceros. Y cuantos más bits dominantes hay, más alta será la prioridad. Y por tanto, cuanta más alta sea la prioridad, primero saldrá ese mensaje al bus de datos. El siguiente es el campo de control. Aquí se especifica la cantidad de información que se va a transmitir. A partir de una serie de bits se dice, bueno, pues este mensaje va a contener tantos bits o tantos tal. El siguiente es el propio campo de datos. Bien, en este campo es en el que sí se emite la información que se requiere. Es decir, que si hemos presionado un botón, ese campo de datos tendrá que hemos presionado ese botón. Si el sensor de temperatura de no sé qué detecta que hay una temperatura de 27 grados, pues esos 27 grados serán pasados en este campo de datos. Puede tener una extensión desde 0 hasta 8 bytes, es decir, de 0 a 64 bits, que son 64 unos o ceros. El siguiente es el campo de aseguramiento, que tiene 16 bits. Sirve para detectar fallos simplemente sin hemos enviado mal un mensaje, las unidades receptoras en ese campo nos dirán si hay algún fallo. El campo de confirmación. Aquí los receptores simplemente indicarán que han recibido ese mensaje, ya sea que les interese o no, pero dicen que han recibido ese mensaje para saber que se ha mandado. Y para acabar está el campo del fin del datagrama, que con 7 bits recesivos, es decir, con 7 bits igual a 1, indican que se ha acabado el mensaje y que ahora ya las otras pueden cogerlo, tomarlo, evitarlo, ignorarlo o lo que sea, y otra unidad puede emitir otro mensaje. Bien, entonces tenemos que los coches ahora con esta tecnología lo que hacen es complicarlo todo un poco más para al final que todo sea más simple, para poder diagnosticar mucho más fácil y para que todo sea más fácil, más ligero y demás a la hora de hacer los mantenimientos a un coche y a la hora de diseñar toda la electrónica de un coche. En fin, hasta aquí este vídeo. Ya hemos hablado de sensores, hemos hablado de actuadores y hemos hablado un poco de redes de comunicación. Por supuesto, es una teoría muy básica, pero yo creo que para entender un poco más qué hay detrás de la batería de nuestro coche es suficiente. Así que espero que os haya gustado, espero que os haya resultado interesante y solo me queda deciros que hasta la próxima. Cuidaros.